hallará porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. De mujer a mujer. Temas de interés, tips, invitados especiales y mucho más. Esto es De Mujer a Mujer. Bienvenidos. Somos las mujeres, somos las siervas del Señor y estamos unidas para cumplir una misión. Somos las mujeres, somos las siervas del Señor y estamos unidas para cumplir una misión. Anunciar a Cristo Jesús, nuestro Salvador, teniendo el mismo sentir, sintiendo el mismo amor, y decir al mundo que en su nombre hay salvación y que somos parte de la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor, unida como ninguna, cumpliendo una gran misión. Dios les bendiga en esta mañana. Bueno, les saludamos a todos de una manera muy especial en el nombre de Jesús. Y bueno, Dios ha sido bueno y nos permite estar en este nuevo espacio de mujer a mujer. Bueno, pedimos excusas por la hora, algunas fallas técnicas, pero bueno, aquí están nuestros directores de sonido y de cámaras que nos han ayudado. Y les saludamos a nuestros oyentes. Qué bendición es tenerles en este nuevo día. Bueno, algo lluvioso. Saludo de una manera muy especial a mi compañera Viviana. ¿Cómo estás en esta mañana? Bien, gracias a Dios. Dios te bendiga, Liliana. Amén. Y un saludo muy especial para toda nuestra audiencia, todos los oyentes que están conectaditos ahí con nosotros. Bienvenidos a este espacio de Mujer a Mujer. Hoy día viernes tenemos experiencias femeninas, tenemos una invitada muy especial y sí, como usted dice, mucha lluvia. Pero vamos entonces a presentar a nuestra invitada para que ella dé su saludo. Hoy nos acompaña nuestra hermana María del Pilar Becerra, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por estar aquí, por sacar el tiempo. Ella hoy va a compartir algo muy especial con todos nosotros, así que le invitamos desde ya que comparta esta transmisión. Dios te bendiga, hermana María. Amén, Dios les bendiga, hermana Viviana, hermana Liliana, agradecida con el Señor Jesús por esta bella oportunidad, hermanos, de estar aquí. Amén, Dios les bendiga. Amén. Bueno, y Lili, iniciamos entonces, vamos a iniciar orando, leyendo la palabra de Dios. Amén. Bueno, invitamos también a nuestros oyentes que compartan este link, esta emisión, para que muchos sean edificados y crezcan a través de la palabra del Señor y sobre todo este conocimiento que Dios nos da por su gracia. Bueno, y vamos a orar, a poner en la presencia del Señor este maravilloso programa que emitimos hoy viernes de experiencias femeniles. Bueno, invito también a mis compañeras, a nuestra invitada especial, María del Pilar, y todos vamos a orar. Señor Jesús, Dios, en esta mañana invocamos tu nombre y venimos ante ti para darte gracias, Señor, por esos espacios, Señor Jesús, que están enfocados, Señor, a las mujeres, Señor Jesús. Te pedimos de una manera muy especial que seas tú obrando, que seas tú hablándonos, dándonos, Señor, el entendimiento, la sabiduría, Señor, que a través de tu palabra, de estos espacios, muchas mujeres puedan ser alentadas, muchas mujeres puedan encontrar en ti la satisfacción que tú das a nuestras vidas. Permite, Señor Jesús, que podamos entender y comprender este tema maravilloso que hoy tenemos sobre la resiliencia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿y qué les parece si leemos la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses 4:18? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bueno, dentro de la resiliencia, Viviana también nos invita a alentarnos los unos a los otros. Cuando estamos en medio de esa adversidad, de esa situación difícil, nos podamos alentar. Así es, la palabra de Dios, como siempre, ya está adelante de todo lo que nosotros
podamos decir o hacer, Así es. siempre está escrito ahí el tema, como hemos hablado, resiliencia y todos esos temas, ya la palabra de Dios estaba escrito hace mucho tiempo. Y hoy vamos a hablar de un pilar que hace parte de la resiliencia y es la independencia, ¿no? La independencia es un pilar de la resiliencia y es un tema especial, y yo le decía a Liliana antes de empezar el programa que el tema con el testimonio del día de hoy que tenemos está, mejor dicho, Hace apropiado. conexión. Pero entonces vamos a iniciar ya hablando un poquito con nuestra invitada, Amén. que nos cuente un poquito de, bueno, de dónde es y cómo empieza pues este testimonio que usted nos quiere compartir especial en esta mañana. Bueno, mi nombre es María del Pilar Becerra Garcés, tengo 39 años, soy de la ciudad de Palmira, Valle. Tengo, mi esposo y yo llevamos 19 años de casados y yo llevo 18 años de convertida por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, en ese transcurrir del tiempo empieza mi testimonio. Mi testimonio es que pues me convertí yendo a una convención, recibí del Espíritu de Dios y ahí empieza a cambiar mi vida de una manera muy especial porque era algo que yo no había recibido, era algo nuevo para mí y algo que usted nunca relaciona en su vida, porque pues éramos de una familia tradicionales. Digo que éramos porque yo ya no soy de esa familia tradicional, sigo siendo de la misma familia, pero no comparto la misma religión con ellos. Entonces ahí va empezando mi testimonio. Bueno, ¿tenía cuántos años en ese? Tenía 22 años. 22 años. 22 ¿Y años. usted ya había escuchado como de la parte del evangelio, le habían hablado o antes no? Mi hermana llevaba como 2 años de convertida, ella fue la que me hizo la invitación y ella me decía que la vida de ella había cambiado de una bendición y yo lo podía ver. Era un testimonio también vivo de poder ver a mi hermana tan cambiada, tan diferente. Entonces cuando ella me invitó, por eso tomé esa invitación, porque yo ya había visto cómo Dios había empezado a obrar en la vida de ella. El testimonio, Liliana, vea qué importante. Que a veces de pronto muchas personas no hablan, no evangelizan, no salen mucho, pero con el testimonio estamos evangelizando nuestra casa. Y bueno, algo ahí para detenernos un poquito porque quiero que los oyentes escuchen esta parte. Algo especial es que usted tuvo la experiencia del día en la convención, antes de ser convertida, de bautizada, ser llena del Espíritu Santo. ¿Cómo fue eso? Bueno, es algo que yo toqué las graderías, empezaron a sonar los coros y en el último coro ese día yo empecé a llorar como nunca había llorado en mi vida, como nunca, o sea, las lágrimas salían y corrían y era el sudor y para mí era algo tan diferente y yo ni siquiera me sabía los cánticos, no me sabía los cánticos y yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué está sucediendo? Pero lo recibí y mi hermana en el momento de primerazo no me dijo nada. Cuando en el segundo culto Dios lo confirma, ella le dice al Señor que le confirme y le confirmó yo hablar en lenguas y ese día el coliseo era llenito del Espíritu Santo, los pastores en la plataforma, era algo que caía, sí, tan impresionante. Entonces ese día cambió mi vida. Yo el día que fui a la convención, yo en el bus, en eso todavía estaban los buses, yo le decía que yo quería algo diferente para mi vida, que yo quería probar un poquito de esa experiencia que mi hermana había probado y se había quedado, que tenía que ser algo muy especial para que ella cambiara su vida de esa manera. Entonces así fue y Dios no se hizo esperar, sino que Él tocó mi corazón y dentro en Él. Amén, qué bueno es el Señor y son esas experiencias únicas y si hay un amigo conectado, una amiga, se puede tener experiencias con Dios, porque a veces pensamos que los amigos, ¿qué experiencia van a tener? Dios es bueno y sabemos que ellos también pueden tener una experiencia que, así como la tuvo María del Pilar. Bueno, pero estamos hablando de un tema muy interesante que es la resiliencia, ¿sí? Este mes estamos con la ayuda del Señor y sabemos que ha sido de gran bendición tanto para ustedes oyentes como para nosotras. Amén.
Entonces, vamos a preguntarle a María del Pilar qué hace. Sabemos que tiene distintos roles y cómo Dios la ha ayudado en medio de esas situaciones difíciles. Bueno, lo primero es que Dios me ha ayudado en la oración. El Señor Jesús, es un tiempo de hablar con Él y de prepararme, porque todo es una preparación en el Señor Jesús, amén. No es fácil, pero el Señor permite que todas las cosas nos ayuden a bien, como dice la palabra de Él. Y que en el proceso de donde hay más dificultades es donde Él más está. Y cuando Él más está, dice que en la debilidad es donde Él más se muestra. Y así ha sido conmigo. En esa debilidad, cuando he tenido procesos con mi esposo, procesos con mis hijos, y se lo coloco en la presencia del Señor y decirle, Señor, yo no puedo, porque yo mis fuerzas no pueden. Somos dos personas muy diferentes, mi esposo no es cristiano, yo soy cristiana, entonces yo no puedo llevar el proceso así, pero si usted me ayuda y me da las pautas, podemos salir adelante todos y podemos alcanzar esa felicidad, esa gracia que es verlo a él cara a cara, pero también que mi esposo pueda llegar a la iglesia. Amén. Bueno, algo importante es que cuando hay dificultades Dios se muestra, y es verdad, es esa oportunidad como para que cuando nosotros no podemos hacer las cosas, Él, que es el Dios de lo imposible, se manifiesta. Y eso también hace parte de la resiliencia, ¿no? El levantarse con esa actitud, esa positividad y salir adelante en los problemas. Pero algo del subtema del día de hoy, que vamos a hablar un poco, y es de la independencia, es esa independencia emocional. Esa independencia emocional que no me afecte a mí las decisiones o las situaciones de otra persona. No queriendo decir que no vamos a ser indiferentes, no, hay que tener la empatía, como hemos dicho siempre, pero que esa parte emocional no afecte mis emociones, sino que al contrario me fortalezca para yo ayudar al otro. Y en el testimonio, bueno, que nos vas a seguir contando, narrabas algo de que tu esposo aún no es cristiano. Quisiera que nos compartiera eso. Bueno, usted es llena del Espíritu Santo, decide bautizarse, ya tenía una relación con su esposo, y tomar esa decisión, él de pronto dijo no, ya han pasado tantos años, hijos, bueno, todo ese proceso. Y ahí yo quiero que usted nos cuente para entonces explicar un poquito mejor el tema. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, quiero decirles que siempre ha estado el Señor y ha tomado las decisiones. La última palabra siempre la tiene el Señor. Y algo es que Dios ha permitido es poder escuchar yo a mi esposo, ¿no? Porque a veces nosotras las mujeres queremos ser escuchadas, pero a veces no escuchamos. Amén. Entonces a mí me ha tocado el doble, y Dios ha trabajado conmigo en eso. Ha trabajado mucho conmigo en eso, porque por ejemplo, de que él me diga, mija, vámonos para tal lado y no vas al culto, ¿cierto? Entonces yo le digo, bueno, Señor, yo voy a ir a tal lado porque mi esposo también necesita de mí, y yo necesito darle lo que yo tengo de usted, necesito dárselo a él también. Entonces eso ha sido parte de mi formación, ¿no? Escucharlo siempre a él. Y cómo cambiamos las decisiones, Dios las cambia. Yo le digo, Señor, usted tiene la última palabra. Mi esposo quiere esto, pero yo quiero seguir con esto porque yo lo amo a usted y quiero que nuestra vida y nuestro hogar siempre usted sea el fundamento. Al principio, claro, dificultades, él a veces quería como comprarle ropa jeans a mi niña y muchas cosas más, colocarle aretes, bautizarlos, pero yo siempre le hablaba por la palabra y le decía, es que a mí la palabra me dice esto. Entonces él se quedaba como pensativo y como que el Señor Jesús le cambiaba esos pensamientos a él. Bueno, qué hermoso escuchar esas palabras, porque ahí también a la luz de la palabra del Señor dice, la mujer sabia edifica su casa. Pero entonces podemos ver algo ahí, María del Pilar, es que es como esa doble porción. Te conviertes al Señor, te llena con el poder de su Santo Espíritu, empiezas a conocerle, pero es como ese proceso en ti, ¿sí? Pero también es ese proceso en tu esposo. O sea, es como algo doble que Dios te permite ahí, pero en estos tantos años que ya llevas con el Señor, Él ha estado ahí y te ha dado la sabiduría, tienes un hogar hermoso. Aunque tu esposo no ha llegado, Dios nos manifestaba que ha hecho la obra en él, que está tratando con él. Pero entonces, qué importante es para una hermana o una amiga
que tal vez esté pasando una situación difícil, en Dios sí se puede. Amén. Nosotros leíamos con la experiencia que tuvimos con nuestra invitada anterior, todo lo puedo en Cristo Que me fortalece. que me fortalece. Y todo es todo, decía nuestra invitada, y es cierto. Porque hay muchas mujeres que nos están escuchando hoy, nuestras oyentes, y entre ellas hay muchas que quizás sus esposos todavía no han llegado al camino del Señor. Y llegan esos momentos difíciles en que quizás de pronto se pierde la fe, la esperanza, es decir, han pasado tantos años y ¿por qué no se entrega? ¿Usted qué les podía decir en esta mañana? Porque han pasado 19 años y ver el proceso y lo que Dios ha hecho con él, que ha sido también proceso para él, pero también en usted. ¿Cómo ha hecho usted para no desmayar? Todos somos diferentes y asimismo Dios, nuestros llamados son diferentes, todos son diferentes. Entonces yo he entendido, Dios me ha hecho entender en el transcurrir de mi vida, de mi tiempo, me ha hecho entender que es Él, que la obra es de Él, que nosotros lo que tenemos que hacer es orar, rearguir en ciertos momentos, sembrar esa palabra y esperar que el Señor Jesús haga. Entonces, esa es como la convicción de que Dios tuvo conmigo, ¿no? Espera el proceso. Yo muchas veces a uno no se pone triste porque, por ejemplo, cuando hay renovación de votos, y yo le decía a mi hijo, vamos a la renovación de votos. Y él me decía, no, yo no quiero ir por allá, yo no entiendo nada. Claro. Entonces, para mí era triste cuando, por ejemplo, hay reuniones cristianas en familia, van los hijos, su esposo, y yo veía todo eso, yo le dije, ay Señor, pero ¿por qué? Porque mi esposo no va. No se convierte. Y ese día él me dijo que como todos somos llamados de diferentes maneras, pero no quiere decir que él no lo esté moldeando ya a su manera. Entonces no quiere decir eso que él no esté trabajando con él, porque recordemos que el Señor Jesucristo trabaja en silencio. Nosotros, Él tiene múltiples facetas y Él trabaja en silencio. Entonces ese día yo comprendí que tal vez él le da la oportunidad a muchas personas de que vayan y compartan con su familia, pero que a mí me ha dado también la oportunidad de compartir cuando vamos de paseo, y ahí está el Señor Jesús, porque dice que nos convertiremos en una sola carne, dice la palabra de Dios. Entonces ahí estamos con nuestros hijos, Él conoce la música de la iglesia, la canta. Y la canta con mis y que hijos. Son servidores también los niños, que me parece algo especial. Como dices, Lili, la mujer sabe edificar su casa. Y el hecho de no tener ese apoyo de pronto del esposo, pero has logrado sacar adelante tus hijos dentro de la parte espiritual o dentro de la iglesia, que eso es de admirar. Porque a veces, incluso en hogares donde los dos son cristianos, se complica un poco. Y el Señor le ha ayudado a sostener eso, y yo creo que ha hecho parte también del proceso de tu esposo. Amén. Amén. Quisiera regalarte este versículo porque escuchando tu testimonio creo que estás aquí dentro de esta lista. Está en 1 Pedro 3. Asimismo vosotras mujeres está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces ahí Dios también nos muestra, como lo que tú decías, Viviana, ese testimonio, esa conducta, cómo nos estamos comportando dentro de casa. Sí, porque es muy fácil uno comportarse muy bien y con mucho respeto y con mucha tolerancia, paciencia, cuando estamos en medio del pueblo del Señor. Pero en casa, ¿cómo es nuestra actitud frente a ese esposo que no ha llegado aún a los caminos del Señor y aún a los que están en el camino del Señor? Eso es muy importante, y eso es parte también de la independencia, porque él tiene un pensamiento, y pues los pensamientos de un hombre que no va a la iglesia son del mundo. Yo tengo pensamientos cristianos, fundamentos cristianos, y yo pienso como lo dice el Señor en la palabra, medito en esa palabra, porque la palabra hay que meditarla de día y de noche. Entonces, cuando él viene con, por ejemplo, una actitud, un conflicto, y por ejemplo yo digo, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor, para poderlo ayudar a él? Porque es que nosotros tenemos que entender que nosotros ya estamos en el camino.
Y aunque la palabra dice que por gracia y misericordia vamos a ser salvos, pero nosotros gracias a Dios ya entendimos un poquito más de lo que el Señor Jesús quiere hacer con la humanidad. Ellos no entienden eso. Para ellos eso es locura. Para nosotros que somos, para nosotros sabemos y entendemos que no es locura, sino que nosotros vamos a ir más allá a una vida diferente, porque es una vida totalmente diferente. Entonces a nosotros nos toca esforzarnos más el doble. Entonces escuchar lo que tienen para decirnos y decirle al Señor que en el proceso cambie los pensamientos y las palabras. Por ejemplo, yo antes escuchaba palabras feas en mi casa, pero ya no, Él ya se abstiene. Él dice, ¿no vas a ir al culto? Y yo le digo, no, me voy a quedar hoy contigo, compartiendo contigo. Me dice, no, ve al culto, que eso es importante también para nosotros. Entonces, Dios le ha cambiado mucho el pensamiento, por ejemplo, sus hábitos. El hábito de él era los sábados ir a jugar billar. Y para mí el hábito era los sábados en la juventud, era ir al culto y servirle al Señor con todo mi corazón y con todo mi amor. Entonces él a veces llegaba a la 1, a las 2 y yo me preocupaba, yo decía, Señor, sin saber en dónde está, qué hace, ¿cierto? Pero entonces yo me arrodillaba a orar y una anciana me decía mucho, Pilar, mientras tu esposo no esté, lee la palabra y sírvele al Señor. Y eso es lo que he hecho, leer la palabra, como llenarme más de Dios. Y él llegaba y no encontraba, por ejemplo, yo gritándole, ¿por qué llegaste a esta hora? No, yo decía, Señor, que cuando él llegue encuentre esa paz en mi casa, en mi hogar, que él encuentre como esa paz interior que una persona necesita, porque si algo nosotros nos cambia el Señor cuando llegamos a la vida es tener paz. En el mundo no se tiene paz, se tiene muchas aflicciones, pero cuando llegamos a la iglesia ya empezamos a tener una paz que uno dice, o sea, uno en esos dos caminos, uno como que mira y dice qué bonito es estar en la iglesia, qué bonito es poder entender y comprender, ver las cosas desde otro punto de vista. Entonces eso nos ha podido pasar a nosotros dos como esposos, como pareja, y para guiar a nuestros hijos. Él siempre le dice, no, lo que diga su mamá, porque su mamá va por un buen camino, le dice a mis hijos. Así que la decisión que tome su mamá, para mí está bien. Yo hablo con él, le digo, he tomado esta decisión, él la respeta. Él dice, lo que diga usted está bien para los niños. Pero eso no es fácil lograr, ¿no? Eso sí es algo bueno. Primero, estar muy pegado de la mano de Dios y tener ese temor de Dios y poner, como tú dices, toda la confianza en Dios, pero también del tema que estamos hablando hoy, yo creo que se refleja mucho esa independencia emocional, ¿no? En los momentos difíciles tener esa independencia, y podemos decir que para nosotros como cristianos el hecho de que nuestro esposo no se ha convertido es una situación difícil, preocupante, que nos angustia muchas veces porque queremos irnos con todos al reino de los cielos y más nuestro esposo, pero en ese momento de esa situación difícil has tenido esa independencia. Independencia que es como en la situación, en el ejemplo que nos dabas, él quizás está en otro lugar en el mundo, está en sus fiestas y tú estás en casa, pero ¿yo qué hago? ¿Me dejo afectar como por esa parte, esa situación, o soy independiente en esa parte emocional y más bien me regocijo en Dios, busco de Dios y sigo con mi paz para contagiar a la otra persona? Porque a veces pasa lo contrario, cuando no se tiene esa independencia y llega de pronto nuestro esposo de allá, de una guerra, de una pelea del mundo que ofrece tristezas, depresión, angustias, situaciones, y llega a nuestra casa y encuentra lo mismo. Entonces él dice, aquí no hay diferencia, eso no es lo mismo. Entonces mire qué importante aprender a tener esa independencia en nuestro hogar y en toda nuestra vida. Amén, así es, y es como poner esos límites, ¿no? Tú ya sabes si tienes una convicción, una fe firme en el Señor Jesús, y aunque tu esposo aún no sea parte de este pueblo, que por la fe sabemos que así va a ser, tú no te dejas afectar o somatizar de esas situaciones que él vive o trae. Al contrario, tú te refugias en el Señor, sabes que Él no te va a desamparar, que Él es tu ayudador. Entonces, qué bueno es que Dios a nosotras como mujeres nos ayude no tanto a somatizar esas situaciones difíciles y esas adversidades, sino que podamos refugiarnos en el Señor para transmitirle a otros que hay un Dios grande y poderoso que puede hacer. Entonces de eso se trata también la independencia, ¿sí? De que de pronto nuestra vida no sea un caos, porque si tenemos al Señor, su palabra dice que Él nos da descanso.
que podemos ir a Él para adquirir ese descanso, esa paz, esa tranquilidad que en medio de todo Él está ahí obrando. Entonces yo pienso que cuando él llegaba a la casa y veía que yo no le colocaba problema y los amigos le decían, ¿y tu esposa no te dice nada? Y yo al otro día le decía, no, yo le decía por la palabra, le decía, mi hijo, mire que si usted se llega a morir, mire a dónde va a dar, mire el lugar que usted tiene, valore eso, no llegue tarde, porque pues al principio no teníamos hijos, nosotros duramos 5 años sin hijos, sino solitos. Entonces yo le decía, en Dios usted puede encontrar cosas más lindas, refugios más hermosos. Entonces yo siempre le decía a él eso y lo trataba de contagiar. Le decía, mira que servirle a Dios es algo glorioso, el Señor siempre responde, siempre se manifiesta, en todo siempre le colocaba un ejemplo. Entonces yo creo que él se iba con esa palabra que yo le daba para su trabajo. Entonces a él le preguntaban, mira, ¿y tu esposa no te dice nada? Y él decía, no, mi esposa lo que hace es evangelizarme porque ella es cristiana. Y todo el mundo sabía que yo era cristiana. ¿Tu esposa es cristiana? Sí, tu esposa es cristiana. Entonces decían, y yo me quedo aterrada. Pero pues gracias a Dios llegó ya a un límite que él decidió ya no volver a ir. No sé si fue, dicen que es maduración, ¿no? En psicología el hombre tiende a madurar cada día más en los años. Entonces ya él decidió ya no volver a ir y yo ya no sé qué es verlo a él en una circunstancia de esas. Bueno, ahí de pronto, bueno, psicológicamente le dicen en esa parte, pero yo digo que ese es como el proceso que está haciendo Dios y la transformación. Amén. Vemos que es difícil, incluso muchas personas en conversas, aunque maduren, no dejan esas cosas porque es una atadura, pero Dios es el que va libertando, el que va transformando. Y como tú dices antes del programa, o no sé si lo dijiste acá, de que Dios hace un proceso y llama a unas personas de diferente manera. Hemos visto personas que primero tienen toda una transformación, que uno las ve y son hermanas, ya están transformadas, pero no se han bautizado. Y uno dice, ¿pero cómo? Porque Dios hace su proceso. Contigo el proceso fue diferente. No había la transformación y Dios ya te había llenado. Entonces, es como entender eso de que Dios es el que hace la obra y no nosotros, y cumplir nuestra parte como esposas y respetar a nuestro esposo y dar, como tú dices, lo que Dios nos ha dado para ellos. Entonces me parece algo especial y trae a mi memoria algo, y es la historia de Obed-Edom con el arca del pacto, cuando lo llevó a su casa. Y cuando estaba el arca, había bendición en su casa, ¿no? Entonces yo digo que para tu esposo es como eso, es como tener esa bendición de Dios en casa, y qué bonito que lo ha entendido y lo ha aprendido a valorar, porque es decir, mi esposa trae esa bendición de Dios, con mi esposa hay paz cuando está mi esposa, no porque seas tú, sino porque es la presencia de Dios en el hogar. Amén, así es. Y también algo muy hermoso que podemos aprender y entender de este testimonio que tú has soltado. Tú te sueltas en la presencia de Dios y has podido tener esa introspección, que es que has visto la necesidad tuya como la necesidad de tu esposo. O sea, no has sido ajena a que él es una persona que necesita de Dios, pero no has dejado de hacer ni lo uno ni lo otro. Estás ahí en ese equilibrio que Dios te ha dado, que es algo muy importante. Y también algo que escuchaba es como ese respeto y esa sujeción de que tú le das el valor a él, lo ubicas a él como ese esposo, ajá. Como ese esposo. Entonces dices, no, paso por encima de él, no, le das esa autoridad que es muy importante, que los esposos deben de tener dentro de sus hogares, y que las esposas sabias debemos entender que Dios lo ha puesto a él como cabeza y que él está ahí, ¿sí? Aún no está en este camino, pero es la cabeza que Dios ha puesto en ese matrimonio en esos momentos. Y qué hermoso es eso también. Amén, sí. Llega a mi memoria una vez una prédica que yo escuché en Medellín, en un congreso, porque hasta el Señor me ha permitido capacitarme tanto como espiritualmente, como capacitarme, estudiar, y Él ha sido mi apoyo. Hemos podido estudiar y apoyarnos los dos. Él es técnico en electricidad. Yo por la gracia de Dios he podido capacitarme más, pero pues ahí vamos los dos capacitándonos cada día más, porque también la vida nos lleva a una capacitación. Entonces sí, para mí ha sido importante eso. Yo al principio no lo hacía, yo al principio no le daba como ese lugar
que él tenía, porque no es que él está equivocado, es que no, el que, ¿cierto? Pero en el proceso, viendo los consejos, escuchando los consejos de parte de los pastores, los consejos de parte de las ancianas de la iglesia, porque cuando yo siempre he tenido un problema, yo me iba al grupito que estaba en oración y les decía, hermanas, tengo este conflicto. Por ejemplo, en la iglesia de Písamos había una hermana que se llama Lidia Cárdenas, ella lleva muchos años, entonces esa hermana, yo siempre le decía, hermana, tengo esta situación en mi casa. Entonces ella me decía, vea, Pilita, vamos a orar y pensemos en que Dios nos va, y hacemos un devocional, nos va a hablar y nos va, esa angustia que usted tiene por su esposo, esa preocupación, lo que de pronto él le pudo decir en la mañana, Dios lo puede cambiar y transformar. Entonces sí, cuando yo llegaba a mi casa era totalmente diferente, yo me quedaba, y Señor, es que el poder suyo es grande, muy grande, porque yo siempre he servido, los pastores pues el que me bautizó pues duerme en el Señor, que fue el hermano Guillermo Gutiérrez. Yo estuve en Floralia aproximadamente 3 años, porque ahí fue mi conversión, mi proceso, mi bautizo, mi doctrina. Y después me voy para la iglesia de Písamos, duró 12 años allá. Entonces desde que yo llegué a la iglesia, el hermano me puso a servir, que fue el esposo de la hermana Diana Mosquera, el hermano Franklin Mosquera, y entonces él nos enseñaba mucho. Los domingos nosotros nos quedábamos en la iglesia con talleres, ayunando, orando, preparándonos para un servicio, pero lo que él no supo era que él me estaba preparando para un servicio y me estaba preparando también para mi casa. Porque una vez en mi casa construyeron y yo estaba haciendo unos frijoles, yo no sabía cocinar, y yo estaba haciendo unos frijoles, y la hermana Diana, cuando contaba el testimonio de ella, yo decía, pasó igual. Estaba el hermano Franklin Mosquera en mi casa, estaba el que nos estaba construyendo, que era un hermano de la iglesia, y yo estaba haciendo unos frijoles, y él veía que yo le echaba agua fría, y él era más preocupado, y él me decía, no, hermana, ¿cuándo van a estar estos frijoles? ¿Cuándo van a estar estos frijoles? Y mi hermana, le voy a enseñar a hacer los frijoles. Y me enseñó. Y era una persona que se preocupaba mucho por uno salir más adelante en ese liderazgo, pero también en el hogar. Ellos me aconsejaban mucho. La hermana Diana con nosotros fue muy linda, muy allegada a nosotros, y ella se preocupaba mucho por nosotros. La estabilidad, ella decía que primero era su hogar, su servicio, que primero era, mejor dicho, tener a Dios, y Dios hace lo demás. Entonces ella nos enseñó mucho. Yo estuve con ella 6 años, estuve con ellos en ese proceso, y fue los fundamentos que yo le doy gracias primeramente a Dios, que me envió para allá 12 años, y después me regresa a Brisas de los Álamos, pero me regresa muy diferente, y en ese proceso regresa mi esposo también muy diferente, para la gloria y la honra del Señor Jesús. Qué bendición. Bueno, vamos a leer unos saluditos y a saludar a nuestra audiencia que están conectaditas a través de Facebook, también a través de YouTube, y todos los oyentes que están a través de la aplicación de Poder Estéreo, que la pueden descargar en Play Store para que usted la tenga instalada en su celular y esté conectadito todo el día con Poder Estéreo, con nuestra programación. Así que saludamos a todos los oyentes, saludamos a Flor Quintero en Puerto Asís, un fuerte abrazo, Dios te bendiga. También ahí acompañadita de, bueno, mi abuela, ella se llama Rosa, también le mandó un fuerte abrazo y un saludo muy especial. Saludamos a Diana Jiménez, a Carolay Restrepo, Dios le bendiga. Isderi Obando Mondragón, saludos a todas en el nombre del Señor Jesús desde España, amén, qué bendición. Sol Barbarán, el Señor Jesús les bendiga, amén. Maggi de Farias, un saludo muy especial, mi hermana desde Layán Jesús, desde Ecuador, un fuerte abrazo y gracias por estar conectadita y apoyando siempre este trabajo. Paula Ortega, Dios te bendiga. Rosalba Urrego, Dios les bendiga, mis amadas hermanas, por compartir con nosotras un testimonio, amén. Saludamos a Deyanira Ortiz, María Ceneda Redondo, saludamos, dice Maggi de Farias, dice qué hermoso es depender de nuestro Dios. Nora Calderón Claros, también un fuerte abrazo, Dios te bendiga. Dice saludos desde provincia de Santo Domingo de los Tachilas, Ecuador. Bueno, tenemos audiencia de Ecuador, qué bendición. Dice también por aquí, los felicito por este hermoso programa, Dios la siga usando, amén. Y dice así es, solo Dios nos cambia y nos transforma. Jaime Sánchez, un fuerte abrazo, Dios te bendiga. Fernanda España, Dios te bendiga, hermoso testimonio.
desde Puerto Espina también, Dios te bendiga. Y Shirley García, saludos desde Ecuador, que también nos están conectando. Bueno, y tenemos buena audiencia desde Ecuador, así que a todos los hermanos de la IAN Jesús, Dios les bendiga y gracias por estar ahí conectaditos. Saludos también desde Murcia, España, Salomé Medina. Qué bendición. Bueno, España presente también. Amén, amén, amén. Bueno, ahora que escuchábamos este hermoso testimonio, ¿sí? Es saber que no podemos dejar de hacer lo uno ni lo otro y que sea el Señor nuestro ayudador. Nos gustaría que le dieras un consejo a todas esas preciosas mujeres que están ahí conectadas y bueno, las que se vayan a conectar más adelante. ¿Cómo te ha ayudado Dios? Bueno, sabemos que ha sido Él, pero tú cómo has gestionado tus emociones, cómo has abordado pues la resiliencia en medio de esas situaciones, ¿sí? Porque siempre en los hogares van a haber diferencias, pero Dios ahí nos muestra qué hacer. Cuéntanos un poco para aconsejarle a nuestras hermanas, amigas que están ahí conectadas en esta mañana. Amén. Y ahí, hermana María, que algo que nos contaba antes, que quiero que lo comparta, es de que usted no se acuesta enojada. No sé cómo hace eso. Exacto, cómo, que es Ahora muy sí, poco lo que se cuéntenos. enoja. Entonces, Hermanas, yo creo en el proceso que el Señor tiene con uno. Él me ha tolerancia. Él me ha ayudado mucho en la tolerancia. Yo digo que tolerar a otro ser humano es la capacidad de poder entenderlo en diferentes planos, ¿no? ¿Por qué? Porque mi esposo muchas veces no tiene la razón, pero yo tampoco tengo la razón a veces. ¿Entiende? Entonces, partiendo de allí, él me ha tolerado y yo lo he podido tolerar. Porque créalo que yo también he cometido errores, muchos errores. Y uno, por ejemplo, a veces en lo largo de su vida uno se va dando cuenta, Dios le va mostrando a uno que cometió un error y uno dice, Señor, yo cometí tal error. Pero Dios es tan lindo que nos ha enseñado que podamos ser tolerantes. Bueno, si yo les contaba eso, que gracias a Dios, yo creo que también es por la moldeadura que Dios ha permitido en él. Entonces él tampoco es de un temperamento fuerte, ¿no? Entonces cuando nosotros, por ejemplo, él se enoja, porque es más fácil que él se enoje que yo. Es más fácil, la verdad, que él se enoje que yo. Porque yo digo, bueno, si yo hablo con Dios, tengo a Dios en mi corazón, me conecto con Dios, pero él no lo tiene, entonces yo como por cualquier cosa voy a estallar, ¿no? Entonces yo digo, no, yo tengo que aprender a que Dios a través de mí pueda tener el proceso él. Entonces yo le digo a él, ¿estás enojado? Y él me dice, sí, estoy enojado por eso. Y le digo, no se enoje, mañana es otro día y va a salir el sol. Y el Señor Jesús, tanto como ya me habló a mí y me dijo que yo tuve mi error y lo reconozco y te pido perdón, lo podemos arreglar. Entonces eso ha ayudado a que nosotros siempre hablemos así y no nos acostemos enojados y al otro día yo no le diga, mijo, que mi Dios lo bendiga y le vaya bien. Hoy, por ejemplo, madrugó y yo, mi hijo, que mi Dios le bendiga y le vaya bien. Él me dijo, usted también, mami, que le vaya muy bien. Entonces, ha sido como esa relación y el respeto, ¿no? Hermanas, el respeto ante todo, porque a veces también nos exaltamos el respeto, ¿no? A veces él dice, pero mire tal cosa, mire tal otra. Entonces yo le digo, no, yo te he respetado esto, tú respétame también mis bases y mis fundamentos y lo que yo pienso. Y para mí ha sido muy importante que el Señor Jesús le dé ese entendimiento a él de que mi opinión y el respeto hacia mí también vale. Eso para mí ha sido muy importante, que él también me dé el valor y que yo sienta ese respeto y ese amor hacia mí. Para mí ha sido muy importante eso. Así es. Bueno, hablamos de un tema especial de la independencia y algo también que tocar ahí en ese punto es que cuando hablamos de la independencia no es aislar a la persona, que me parece especial, y en tu caso no se trata de aislarnos del grupo o aislar a la persona porque esa persona no me hace bien emocionalmente, espiritualmente, yo la aíslo y la rechazo, sino que al contrario, debo acercarme al grupo, acercarme o atraerlo hacia mí, pero poniendo un límite en mis emociones, de que esas emociones no me vayan a hacer daño. También pasa con la sociedad, por ejemplo, como hablábamos en un caso de que hay una situación en Israel, bueno, en donde esté pasando, y guerras y situaciones, y uno se afecta, o por ejemplo que hubo una avalancha en tal parte, pasó esto, lo otro.
nosotros debemos afectarnos porque no tenemos que ser como insensibles a esa situación, pero no debemos poner un límite para que eso no nos dañe nuestras emociones, que por eso entonces yo ya no voy a salir porque qué miedo, de pronto va a pasar esto, no voy a ir a un lugar, a un río porque viene una avalancha, entonces, o sea, como mantener esa independencia emocional de las situaciones y también de los problemas de los demás. Por ejemplo, en nuestras congregaciones vemos situaciones que le pasan a muchas personas. Y el hecho no es aislarnos o no involucrarnos, sino mantener esa independencia. Yo te apoyo, yo te ayudo a orar en tu situación, en tu problema, pero eso no me puede afectar a mí, en mi hogar, en mi vida, porque entonces ya la resiliencia se vuelve, no en resiliencia, sino que ya me estoy cargando de todos esos problemas de los demás. Amén, qué importante es eso, claro que sí, entender también que la obra la hace Dios, ¿no? Y que no somos ajenos a diferentes situaciones que viven el entorno, nuestras familias y tantas situaciones que escuchamos, pero es ahí donde nosotros debemos refugiarnos en Dios, en su presencia, y saber que Él hará en el tiempo de Él, que es perfecto, porque su voluntad es buena y perfecta y agradable. Mas no es, como tú dices, Viviana, sí, alejar la persona, sino eso ya es la empatía, ¿no? Entender al otro, comprender lo que el otro está viviendo. Y bueno, una base muy fundamental también en los hogares es el amor, porque a través del amor, que es esa base, yo puedo entender y comprender la situación que está viviendo mi pareja, que está viviendo mi esposo, que está viviendo mis hijos, que están viviendo mis vecinos. Entonces, no es como tú dices, Viviana, exacto, así es, esa independencia de que me aíslo, sino como ir y comprender el estado de la otra persona. Qué bueno es nuestro Dios, que a través de la psicología y a través sobre todo de su palabra, Él nos enseña qué hacer, ¿sí? Somos el ser, pero Él nos dice cómo hacer. Lili, y bueno, nuestra invitada también tiene algo que compartirnos en cuanto al servicio, ¿no? Ella, como nos ha contado, gracias a Dios, pues ha tenido la oportunidad de liderar jóvenes, Dorcas, estar ahí, bueno, proyectos, entonces ha estado en el ambiente, digamos, de servicio. Y quisiera que nos comentara un poquito eso para que muchas mujeres que pronto están en esas situaciones con no solo esposos inconversos, sino incluso que dicen, no, es que yo no puedo servir porque mi esposo se enoja, porque mi esposo no es cristiano, no le va a gustar, para que nos cuente un poquito cómo ha sido esa experiencia. Amén. Esa es una de las experiencias más lindas de mi vida, que el Señor Jesús me haya permitido servirle a Él, porque hay muchas personas que llegan a la iglesia, pero no siempre pueden servir, amén, de diferente manera. Van, pero solamente van. En cambio, Dios a mí, cuando me llama a liderar una directiva de jóvenes, y yo tenía ya mi hijo, de muy pequeñito, Juan Camilo, entonces yo les digo que es difícil, pero es algo muy hermoso y no imposible. Una mamá que tenía un bebé recién nacido, porque a mí me llamaron con el niño recién nacido, usted es la líder de jóvenes, entonces a mí me tocaba cargarlo para todos los lados. A mí me tocó más difícil, a mí me tocó en ese tiempo levantarme a las 3 de la mañana, hacer una programación. Para mí ha sido muy importante tener una programación y escribir lo que yo voy a hacer en el día. A mí me tocaba entonces, si por ejemplo ese día me tocaba lavar, hacer mis quehaceres. ¿Por qué? Porque mi esposo ha tenido turnos, él llegaba a las 2 de la tarde, entonces yo buscaba que cuando él llegaba, él encontrara la casa agradable, con ambientadorcito, oliendo rico. Eso fue una de las cosas que me enseñó el hermano Franklin Mosquera, que qué rico cuando el esposo llega a la casa, huela rico. Entonces a mí me tocaba eso, entonces él encontraba todo limpio. Yo no me podía dar el lujo, si yo quería servirle al Señor, yo no me podía dar el lujo de que él me dijera algo, no puedes ir por eso, porque no hiciste esto, porque no. Entonces me tocaba tener mucha autonomía yo mismita y hacer las cosas y escribir bien lo que iba a ser mis funciones para que él no se enojara. Entonces era una de las cosas que Dios a través del pastor aprendí. Y que pues lo llevo siempre por obra, a hacer esas cosas. Eso fue uno de los principios, que la oración,
orar por lo que iba a hacer. Señor, mi esposo llega. Una hermana me decía, Pilar, cuando usted se vaya de su casa, dígale que cuando usted llegue tenga gracia y déjelo en silencio, que no diga nada. Y yo cuando venía por la iglesia, que había un evento y yo llegaba tarde, a veces a las 10:30, 11, y yo con mi niño llegaba tarde, yo, Señor, emudezcalo, que no diga nada. Y yo llegaba y no decía nada, que no me dañe la bendición, porque sí, no decía nada. Al otro día él se iba contento para el trabajo. O sea, cuando uno le sirve a Dios de todo corazón, Dios se encarga de lo demás, Dios se encarga de la persona que queda en casa. Si usted ha hecho las cosas bien en casa, usted se puede ir tranquila con el respaldo de que al llegar a casa ese problema va a estar solucionado. La actitud que él tenía de sus pensamientos va a estar solucionada. Entonces a mí me pasó en todos los procesos, ya cuando pasé la directiva de los jóvenes, porque después fui presidenta de 2 vigencias, secretaria, tesorera, entré a las Dorcas, salí de Dorcas, misiones, fui la líder entré a misiones y a proyectos, fui líder de proyectos también. Entonces ha sido todo ese proceso, yo hacer primero las cosas, cansarme en el Señor y dedicarle mi tiempo a Dios. Yo le he dicho, Señor, este es el tiempo que usted me regaló para yo dedicarme a usted. Este ha sido el tiempo. Lili, pero algo de resaltar es que no descuidar la casa. Es que ahí hay algo muy Ahí hermoso. está el secreto. Algo muy hermoso, Hay que aprender mucho de nuestra hermana María. Es haz lo natural, que Dios hace lo sobrenatural, porque es que, bueno, a veces queremos, bueno, Dios, wow, las cosas sobrenaturales, pero Dios dice, bueno, y las cosas naturales, la atención a tus hijos, a tu esposo, a tu hogar, pagar las deudas, pagar las cosas, o sea, es como que ahí Dios también nos está hoy enseñando eso, o sea, como que haz lo natural y yo me encargo de lo sobrenatural, pero tú quieres lo sobrenatural, pero lo natural lo descuido. Entonces es ahí cuando llegan las diferencias, no me gusta, no lo comparto, bueno, que Dios nos ayude. Así es. Bueno, estamos en este mes, recordarle a toda nuestra audiencia con el mes de la resiliencia. El día lunes vamos a tener un tema también muy especial, invitada, entonces para que usted no se lo pierda y le invitamos para que usted comparta siempre nuestras transmisiones. Hoy, bueno, nuestra hermana María del Pilar contándonos su testimonio, pero ella nos va a seguir acompañando en otros programas, Amén, así amén. que también le vamos a dar la bienvenida. Y algo que quería decirle a toda nuestra audiencia es que el día de mañana, sábado, tenemos aquí en Poder Estéreo 2 lanzamientos. Tenemos el primero, que es a las 9:30 de la mañana, nuestra invitación especial para que se conecte usted, mamita, con todos sus hijos. Tenemos el lanzamiento del programa infantil, se llama Reino Kids, así que usted no se vaya a perder este lanzamiento. Todos los sábados a partir de las 9:30 de la mañana será el espacio infantil. Y en las horas de la tarde tenemos también el lanzamiento del programa, bueno, donde nos van a contar el top 10 de la semana, cuáles las canciones más solicitadas, la canción ganadora. Entonces, mañana sábado conéctese con Poder Estéreo todo el día para que no se pierda esos lanzamientos. Bueno, entonces ya estamos llegando al final. Yo quisiera que usted ya nos diera el último consejo, algo que usted tenga en su corazón decirle a todas las mujeres que nos están viendo a través de Facebook, que están conectadas a través de todos los medios que nos retransmiten. Amén. Que no se afanen, que le pongan el día al Señor. Todo lo que usted va a hacer desde tempranito, dígale, Señor, estas son mis actividades. Hay cosas que cambian, que varían, pero cuando el Señor Jesús sabe lo que tú vas a hacer, el Señor te ayuda, te apoya, te respalda. Y Él hace lo demás con quienes tengan que vincularse, si tienes una cita, un examen, no te desesperes, porque la desesperación no nos va a llevar a nada. No, yo en estos momentos de mi vida, en esta etapa, ya que han transcurrido, yo digo 19 años, ¿en qué momento? ¿En qué momento pasaron tantas cosas, tantas victorias que he visto, tantas transformaciones que he visto en mi esposo, enfermedades y que Dios ha sanado en mis propios hijos, en mí? Entonces para mí, pero la clave es estar conectada con Dios y no desesperarse nunca ante la adversidad de la situación. Hoy puede ser una situación demasiadamente difícil, pero el Señor en el transcurrir de la tarde, 12 horas, 24 horas, puede cambiar, porque Él es el que tiene la última palabra. Entonces Él es el que decide en nuestras vidas.
Bueno, Lili, ¿tú tienes algún otro consejo para la audiencia? Porque tenemos por aquí unas peticiones para hacer una oración. Orar, ¿no? Orar y que sea el Señor ayudándonos a todas estas preciosas mujeres que están conectadas y a nosotras también, ¿sí? Que tenemos un hogar, una familia, entonces orar a favor de todas las mujeres y bueno, estos testimonios han sido de gran bendición para nosotras y sé que para ustedes también. Bueno, saludamos en esta hora también a los oyentes que nos escriben a través del celular o el móvil de Poder Estéreo. Gracias por estar conectaditos y enviarnos sus reportes de sintonía y también sus peticiones. O sea, dice por aquí, Dios les bendiga, me identifico con lo que cuenta la hermana. Yo también tengo una bebé y 2 niñas y también y me toca llevarlas para todos lados para poder ir al culto o al servicio al Señor. Y también nos escribe un hermano, dice, tuve un accidente, necesito que oren por mí. Entonces vamos a orar por el hermano Andrés. No vamos a decir el nombre completo, pues por respeto al hermano, pero entonces vamos a presentar al hermano Andrés, quien solicita oración. Y para terminar, entonces quisiera que oremos por todas esas mujeres guerreras. Yo les digo esas mujeres guerreras porque yo las admiro mucho, que llevan esa situación y de esa manera, como con esa actitud, con esa bendición de Dios, y nos enseñan y nos dan ejemplo a muchas en la iglesia y bueno, en estos lugares. Amén. También quisiera dar un saludito a mi pastor, a la hermana Gloria Santa Cruz, al hermano Diego Quintero. Los saludo de la iglesia de Brisas de los Álamos. Amén. Amén. Los saludo en el nombre de Jesús. Y bueno, un saludo para su hijo, para su amén. Hija, que yo creo que están también conectados, sí, su amén, esposo amén. Que va a ver la transmisión de seguro. Amén, amén. Esperamos que siga apoyando mucho a nuestra hermana y que en el momento Dios hará la obra y lo amén. Tendremos también acá testificando y predicando su palabra. Entonces vamos a hacer la oración. Para terminar, invito a nuestra hermana María para que nos dirija en esta oración. Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor, una vez más estamos agradecidas contigo, Señor, porque usted es bueno, Señor, y porque tú tomas todas las cosas que suceden en el mundo, Señor. Señor, en esta mañana colocamos al hermano Andrés, Señor, que se accidentó. Señor, cúbrelo, Señor, ayúdalo, tenga misericordia en esta mañana, ayúdelo en ese proceso, Señor. Tú eres la ayuda idónea en todos los procesos, tú tienes misericordia, Señor. Ponga gracia en esos doctores, Señor. También clamamos por las mujeres, esas mujeres guerreras, esas mujeres que descansamos en ti, Señor Jesucristo, y que podemos ver, Señor, al final tu obra, que eres tú, que no somos nosotras, sino que es usted alzando la bandera en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayuda a todas las hermanas de la iglesia, Señor, que tienen situaciones, enfermedades, Señor, conflicto con sus hijos, con sus esposos, a que ellas puedan ver la victoria, Señor, a que ellas puedan verte por la fe, Señor, obrando en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Lili, despidámonos entonces, ahora sí. Amén. Un fuerte abrazo para todas. Chao, chao. Dios les bendiga. Y bueno, el lunes, con la ayuda del Señor, si Él nos lo permite, aquí estaremos con un tema maravilloso, la resiliencia. Amén. Gracias, hermana María, nuevamente por estar aquí. Bueno, nos faltó contar un pedacito del testimonio, y es que no hace mucho tuve un accidente y por eso no había podido venir, pero gracias a Dios está aquí. Amén. Así que gracias a Dios también porque usted se esforzó para estar aquí. Gracias. Amén, hermanas, a ustedes muchas gracias, al equipo, a los hermanos que están detrás de cámaras, muchas gracias por la invitación. Me sentí muy contenta de poder compartir de mi testimonio y espero en Cristo que le haya ayudado a alguna hermana o algún hermano en esta mañana. Dios me les bendiga, hermanos. Así será. Saludamos, bueno, también aquí a Deyanira Ortiz, quien nos manda ahí un corazoncito. Gracias por estar conectados. Los esperamos el lunes. Dios les bendiga. Amén. Somos las mujeres, somos las siervas del Señor y estamos unidas para cumplir una misión. Somos las mujeres, somos las siervas del Señor y estamos unidas para cumplir una misión.
hermosa como la luna, esclarecida como el sol.